¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del Noticiero Federal que compartimos cada sábado y domingo como resumen noticioso de la semana desde la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas. Pares TV, Barricada TV, Urbana TV, Proa Centro, Canal 4 de Mar de Ajó y Giramundo TV, unidos en esta propuesta para llevarles las principales novedades de los últimos días desde los territorios. La primera muy buena noticia tiene que ver con lo que sucedió el jueves en el Congreso de la Nación, después de una ardua lucha de muchos meses que desde CONTA también protagonizamos. Se logró que el Senado diera la media sanción que faltaba y convierta en ley la prórroga de las asignaciones específicas de los fondos para la cultura, una prórroga por 50 años. Larga fue la lucha de cineastas, documentalistas, bibliotecas populares, medios comunitarios, para que se pueda conseguir la prórroga por 50 años de las asignaciones específicas para la cultura, que el dinero, que los recursos que están destinados a este sector para la producción de películas a través del Inca, para el funcionamiento cotidiano de las bibliotecas populares, de los centros culturales, del sector audiovisual, conserve los fondos con este mecanismo de asignaciones específicas y no sea un dinero que entre al presupuesto en gastos generales y genere un desfinanciamiento de todos estos sectores de la cultura. Estamos compartiendo imágenes, allí estuvimos desde CONTA y con distintas organizaciones, DOCA, por ejemplo, la Organización de Documentalistas de Argentina. Durante todo este tiempo, hacía 4 meses que Diputados había dado media sanción a la prórroga por 50 años y se venía dilatando el tratamiento en la Cámara de Senadores, algo que finalmente ocurrió este jueves en pos de evitar el apagón cultural. El colectivo Unidos por la Cultura y este importante objetivo que se ha logrado para todo el sector, la prórroga por 50 años más de la asignación específica de estos fondos para que los distintos organismos y los representantes de los distintos sectores cuenten con los fomentos y el apoyo necesario para el funcionamiento. Prórroga de 50 años que finalmente se convirtió en ley después de esta media sanción en la Cámara de Senadores. Cambiamos de tema y nos metemos con un informe que nos trajeron, en este caso, los compañeros de Urbana TV, porque los docentes nucleados en UTE llevaron adelante un reclamo a través de un escrito al Ministerio de Educación pidiendo que se ponga en vigencia la ley de titularización. No fueron atendidos y este es el material recabado en el marco de la jornada. Docentes de UTE realizaron una concentración en las puertas del Ministerio de Educación para que se implemente la ley de titularización y de todas las áreas excluidas, presentando una nota a la ministra de Educación
Soledad Acuña, pero no fue recibida porque las puertas del ministerio, ubicado en el barrio Padre Carlos Mujica, estaban cerradas. Bueno, mi nombre es Alejandra Bonato, soy la secretaria gremial de la Unión de Trabajadores de la Educación. Vinimos hoy al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires a entregar una nota, cosa que hasta este momento no pudimos hacer porque está cerrado. El Ministerio del Diálogo, que tiene menos diálogo que una película muda, se atreve a cerrarnos las puertas en la cara y a no recibirnos una nota en la cual se pide por la titularización de los trabajadores de la educación. Soy docente de Capital Federal, en realidad también soy docente de acá de la Villa 31, el barrio Mujica, mejor dicho, hace 6 años, que bueno, por Planfines. Así que conozco mucho el barrio, mucha gente logró estudiar con Planfines y poder titularse, lograr seguir con sus proyectos. Es un plan nacional que está hace tiempo y bueno, y en particular también trabajo en otras escuelas de secundaria en las cuales tengo horas interinas y que no tengo estabilidad laboral. El gobierno de la ciudad incumple con regularizar la situación de los docentes hace años. Hace más de 10 años que no hay estabilidad laboral y ahora que se votó una ley que lo votaron ellos, no la terminan de procesar y que podamos tener el papel que tanto merecemos de titularidad. Bueno, la nota lo único que expresa es la exigencia para que se cumpla una ley que la legislatura votó en el mes de mayo, que está vinculada a la estabilidad de las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Una titularización que es incompleta, han quedado muchas compañeras y compañeros fuera de eso y en esta nota nosotros estamos reclamando eso, la implementación de esa ley y completar la titularización de las compañeras y compañeros que faltan. Nos hemos encontrado con la puerta cerrada, la verdad que siempre nos llama la atención, aunque forma parte de cierto procedimiento de un gobierno que plantea que el diálogo es la forma y resulta que cuando uno viene es el no diálogo. Entonces, si los compañeros y compañeras no están titularizados, es un derecho que están perdiendo, siendo que esta titularización fue votada en la legislatura en el mes de mayo y luego fue reglamentada, pero hoy no está implementada. Así que nosotros vamos a seguir, vamos a venir mañana a entregar la nota, si no nos la reciben mañana vendremos pasado a entregar la nota y así hasta que nos reciban la nota, porque creemos que primero deben cumplirla y que es una exigencia legítima de las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Luego de la concentración de los docentes que quisieron presentarle una nota a la ministra de Educación, que no pudieron porque las puertas estaban cerradas, las rejas estaban cerradas, 10 minutos de que se termine dicha concentración, abrieron las puertas. Nos vamos hacia Córdoba, hacia Cura Brochero más específicamente, porque desde Proa Centro TV compartieron en estos días un informe a cargo de Luciano Diz respecto a las catástrofes climáticas a nivel mundial y latinoamericano. Todos somos conscientes de las temperaturas que se han llegado a tener en Portugal, que son históricas, alrededor de 47, 48 grados, pero hay algo que es más grave todavía. Por ejemplo, en la zona de Londres, en una cuestión histórica, nunca se había atravesado, digamos, la línea de los 40 grados. Para pensar sobre esto tenemos que retrotraernos más o menos a 363 años atrás. Estamos hablando de la época de prácticamente la Ilustración. Un poco los científicos, que son los que se les llaman paleoclimatólogos, uno de ellos en particular, Alexander Fassworth de la Universidad de Bristol, dio un ejemplo. Los británicos tienen datos de la época de la Ilustración de 1700 y pico, porque a partir de ese momento se empezó a tomar la temperatura, digamos, del clima en ese país, en ese reino en ese momento. Pero también hay estudios que dicen que se tomaba la temperatura en el 1600 y pico. Fassworth, lo que llama la atención es que los 40 grados, si nos tenemos que retrotraer a algún tipo de fecha, más allá de estos 363 años atrás, tenemos que retrotraernos a 6.000 años de antigüedad. 6.000 años de antigüedad estamos hablando del Holoceno. El Holoceno es lo que vino
Y a partir de ahí la glaciación. El hombre en esa época, hace 6.000 años, pintaba pinturas rupestres, el ser humano. Y ahí no queda la cosa. Otra de las situaciones graves que se están viviendo y que han demostrado los datos de los científicos que estudian el clima, los climatólogos, es que hay algo que se denomina, anomalías. Las anomalías es, en un continuum de una época como por ejemplo el verano o el invierno, existen promedios, temperaturas promedios con la cual se puede decir, bueno, más o menos la temperatura fue de tal a tal, de esto a esto y varió esto. Bueno, lo que se ha visto en la isla de Gran Bretaña es que la modificación que se vivió, la anomalía que se generó a partir de este golpe de calor inesperado, fue de 20 grados. O sea, estamos hablando de una temperatura lógica que variaba de 15 a 20 y ahora estamos hablando de 20 a 40. Evidentemente el calentamiento global lo estamos viviendo todos y no solamente está trayendo aparejadas las muertes de un montón de personas. Ese país no estaba preparado para recibir esa ola de calor porque no tenían equipos de aire acondicionado, sino que también este efecto de calentamiento global está impactando en muchos glaciares y está destruyendo el poco agua dulce que queda almacenado en esos glaciares. Y esto a su vez tiene un impacto económico infernal sobre las cosechas y la agricultura en diversos pueblos. Para darse una idea, el río Po, que es uno de los ríos más largos de Italia, en algunos sectores también se lo vio como un hilito de agua. Lo que vivimos nosotros con el río Paraná no es una casualidad referida solamente a las represas que están río arriba en Brasil. Tienen que ver con el cambio climático. Para ponernos en tema vamos a ver lo que este experto científico le comentaba a una periodista. Bueno, yo creo que porque no estamos haciendo suficiente todavía, ¿no? Incluso estamos haciendo menos de lo que nos comprometimos a hacer. Cuando se firmó el Acuerdo de París en el 2015, los países se comprometieron a reducir sus emisiones a través de sus contribuciones nacionales, y a pesar de que la suma de todas estas contribuciones no eran suficientes para limitar el aumento de temperatura global, aún así no estamos cumpliendo con estas metas. Entonces definitivamente nos estamos quedando cortos. Hablemos ahora de la situación en América Latina. ¿Cuáles son las regiones más afectadas por el cambio climático? Bueno, depende de las métricas que se usen. Diferentes organizaciones y reportes tienen diferentes listados y medidas de vulnerabilidad, pero yo creo que la realidad es que el cambio climático nos afecta a todos en Latinoamérica y en el resto del mundo. Cada vez hay más eventos extremos, prácticamente en todos lados, desde sequías, inundaciones, olas de calor, incendios forestales, y incluso no estando en una región donde estos eventos nos afecten directamente, los efectos indirectos también nos pueden afectar, desde la producción de alimentos, cadenas de suministro, incluso hasta migración forzada, y el impacto nos va a dar a todos. Claro. ¿Y cómo cree usted que están afrontando los países latinoamericanos este cambio climático? De nuevo, creo que se está haciendo mucho, pero no suficiente. Es una región con un enorme potencial en cuanto a recursos, tanto energéticos como naturales, también con una alta vulnerabilidad al cambio climático, y entonces tiene que trabajar tanto en la mitigación, reduciendo las emisiones de gases, también en la adaptación, para asegurarnos que la infraestructura puede seguir funcionando en estas nuevas condiciones climáticas. Al mismo tiempo no se pueden descuidar temas como biodiversidad, agua, océanos, y el impacto social de todas estas medidas, ¿no? Y así como se dan olas de calor en toda Europa, también se han dado situaciones de muchísimo hielo, muchísima nieve, tormentas de nieve, como por ejemplo hemos vivido hace unos días en El Paso, Chile, Cristo Redentor, donde alrededor de 3.000 camiones han quedado detenidos. Y recién charlando con el equipo de producción nos comentaban también una familia que creo que en la zona de Catamarca de casualidad fue rescatada por un grupo de rescatistas
porque estaban hacía 3 días con el auto prendido, con la calefacción, porque estaba tapado de nieve. Son eventos que cada vez se vienen dando en forma más asidua, y lo cual demuestra que hay un cambio climático en ciernes. En Portugal, en Pinao, que fue una de las ciudades más golpeadas por esta ola de calor, se registraron 37 y 38 grados. Se hablaban en su momento de 350 personas muertas, ¿no? Pero ya la ola de calor lleva alrededor de 1000 personas muertas en toda Europa. Y a esto le tenemos que sumar la situación del invierno, que con el problema de la guerra de Ucrania, el corte del Nord Stream 2, que es uno de los gasoductos que fueron firmados por Putin y los alemanes, fue cortado por este problema, digamos, referido a la OTAN versus Rusia, ¿no? No sabemos cuál va a ser la situación del invierno, pero imaginamos que no solamente los costos de la energía van a subir, sino también que va a escasear la posibilidad de poder calefaccionarse en Europa. Si a esto lo sumamos a que el año pasado se dieron de baja 4 centrales atómicas en Alemania, gran parte de Europa está en una situación de colapso energético porque no pueden abastecerse si no es a través de una de las matrices Gazprom, como le llamamos a veces, esta matriz puente, digamos, energía puente, que es el gas. Es el gas que reciben desde Rusia. En el portal El Cohete a la Luna, y para cerrar un poco esta idea, porque es ejemplificador, el 10 de julio la consultora británica Ipsos hizo alrededor de 20.000 encuestas en todo el mundo. O sea, participaron 27 países de Europa, de lo que vendría a ser América y de Asia. La situación climática no parece ser algo importante para los ciudadanos de estos 27 países. En un momento dado, en algunos de ellos tenía un porcentaje, si tomamos del 100 para abajo, del 16%, por debajo de, por supuesto, cuestiones cotidianas como es la inflación, como es el trabajo, como es la guerra de Ucrania. Y en nuestro país, y esto nos tiene que llevar a reflexionar, porque también se hizo acá esa encuesta, el público, los ciudadanos decían que solamente el 3% del universo encuestado veían como un problema el cambio climático. Nosotros somos un país que tenemos una matriz energética que está relacionada con la minería en los últimos años y con la agricultura, ¿no? Y la ganadería. Si no pensamos de que el cambio climático va a terminar afectando a esos sectores productivos y que debemos empezar a pensar en otro proyecto de país, sufriremos las consecuencias como lo estuvo viviendo durante estas semanas Europa, el norte y parte de lo que fue Sudamérica. Si de cuestiones ambientales hablamos, por estos días se desarrolló con la organización de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la denominada C40, la Cumbre Global de Alcaldes, que se reúnen para buscar maneras alternativas y políticas que permitan afrontar las cuestiones climáticas, los desafíos que en ese sentido hay y se deben encarar de inmediato y sostenido en el tiempo por los próximos años. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no permitió que participen organizaciones socioambientales, las mismas que fueron expulsadas de esta cumbre global de alcaldes, la C40, se expresaron con una actividad que Barricada TV reflejó de esta manera. Bueno, la semana pasada en la ciudad de Buenos Aires se desarrolló un evento internacional
una cumbre mundial de alcaldes y alcaldesas comprometidos con acciones para poder mitigar la crisis climática. La Ciudad de Buenos Aires no solo forma parte de esta red de alcaldes y alcaldesas que se llama el C40, sino que además fue anfitriona. La verdad, muy paradojalmente, porque la Ciudad de Buenos Aires está en emergencia ambiental, climática, habitacional y también urbanística. Desde las organizaciones y los movimientos sociales y ambientales solicitamos poder participar de este evento internacional para poder poner en común nuestro diagnóstico en relación a la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, nos fue denegada la posibilidad no solo de participar, sino también de instalar en la proximidad del centro de exposiciones cualquier tipo de carpa o gazebo. Lo que hicimos entonces fue organizar, en el marco de una agenda semanal, una contracumbre. En el marco de esa agenda hicimos una multitudinaria asamblea en el barrio Rodrigo Bueno. Además nos convocamos diferentes organizaciones en el Paseo del Bajo, cuya construcción no solo involucró toneladas de cemento, sino que además ha mutilado, ¿sí?, cientos de árboles. Y cerramos esa semana con una actividad en el anfiteatro de ATE, en Avenida Belgrano, al 2500, del cual participaron más de 250 referentas y referentes de movimientos ambientales y sociales, junto con asambleas ambientales, sociales y también urbanas. En el marco de esta cumbre, pudimos compartir de la mano de expertas y expertos un diagnóstico en relación a la problemática ambiental a nivel global, a nivel nacional y también a nivel local. Contamos con la presencia de legisladoras porteñas y además pudimos poner en común nuestra crítica al Plan de Acción Climática de la Ciudad de Buenos Aires. Un plan construido a puro marketing ambiental, y es lo que entendemos le permitió a la ciudad poder ser anfitriona de este evento. Este plan de cambio climático que se aprobó el año pasado propone metas sumamente ambiciosas, como por ejemplo reducir en más de un 50% las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030, es decir, para pasado mañana. La realidad es que la Ciudad de Buenos Aires, como resultado de un modelo de despojo que se consolida, viene en las últimas 3 décadas aumentando de manera alarmante su temperatura máxima anual, a la par que vamos cementando y ocupando la costanera para llevar adelante desarrollos inmobiliarios suntuosos, mientras vamos deteriorando, fragmentando y destruyendo nuestras superficies verdes públicas. Solo en la última década privatizamos el equivalente a 75 plazas de Mayo de superficies verdes públicas, y en paralelo vamos alentando actividades altamente contaminantes como lo es la construcción. En los últimos 10 años en la Ciudad de Buenos Aires se construyeron el equivalente a 5 puertos Madero. Mientras construíamos un puerto Madero cada 2 años, aumentaba la cantidad de familias en emergencia habitacional. Por eso es que nuestra mirada es la mirada de una ciudad en emergencia, y justamente la consigna de nuestra campaña en esta contracumbre era Buenos Aires SOS. En Luján, la capital de la fe, días atrás se inauguró el Cáliz de la Unidad. Se trata de una fuente que, a partir de la iniciativa de vecinos del distrito, ya se hizo realidad y reemplazó a una antigua que ya no funcionaba en la Plaza Belgrano, a metros de la Basílica. El Cáliz de la Unidad, producto del trabajo del responsable de la firma Aguas Cristalinas, Alejandro Nano Salas, y del grupo de arquitectos Verdejo. Germán Verdejo se expresó, y también Nano Salas, en este acto inaugural días atrás en Luján. Intentamos buscar como símbolo de unidad el agua que nos provee la fuente bendecida por la Virgen, como fuente de vida y de pureza, y un símbolo importante que es la cruz, recordando la caída de la cruz de la torre, que es un hecho no menor
y nos moviliza para intentar ver que hay estructuras que debemos cuidar desde lo personal, desde lo colectivo, y cosas que imaginamos certeras y que son firmes, si no le damos la dedicación y el compromiso, podemos tener desgracias. Esto fue un milagro que no haya pasado a más. Entonces, poder disponer del cáliz con la presencia de dos presidentes compartiendo un punto de vista, el agua, esa cruz, es el marco que nos va a permitir reflexionar, tener esa contemplación para tratar de buscar en nosotros pequeñas cosas que nos permitan ser un poco mejor y que nos permitan compartir en comunidad y tener el bien vivir que nos merecemos. Bueno, agradecer al equipo que participó, Pancho, Cacho, Miguelito, Francisco, una mención muy especial para mi suegro, el Negro Cava, un herrero y una persona de primera que se ha comprometido con el proyecto y se ha brindado como él lo sabe hacer. La familia Capoferri, que en IOMA aportaron también lo suyo. Una mención especial para mi hermano Hugo, que es un placer convivir y compartir en equipo todo lo que hacemos, y el agradecimiento a Nano nuevamente. Terminamos de hacer la fuente del Ave María, del Marista del Ave María, y dentro de todos mis colegas me rompí la cabeza durante 5 años pensando cómo hacer el cáliz y nunca llegaba a una conclusión. En hacerlo en acero inoxidable, en hacer los que hacen horno de ladrillo, hacer un horno invertido, sacarlo, construirlo afuera y ponerlo, hacerlo en fibra de vidrio, hacer un molde. Nada me convencía. Y un día, hablando con Germán Verdejo, mostrándole los dibujos, le pregunté a él también si se le ocurría, y mirando los dibujos tuve un instante de lucidez y de humildad al mismo tiempo, aunque suene mal, pero estas dos condiciones generalmente no se llevan, no están juntas. Pero la lucidez la tuve en ofrecerle si quería compartir la obra conmigo. Para mí sería un honor hacerla con los Verdejo, y la humildad para reconocer mis limitaciones también. Así que casi sin pensarlo creo que me dijo que sí, y arrancamos. Y lo primero que hicimos fue dividir la fuente vieja, sacar 4 cuartos y dejar 4 cuartos que sirven como asientos, y construimos con un eje en el medio, construimos todas estas partes. Queríamos hacer alguna copia de algo que tenga la basílica, y allá arriba, si ven, están estas casitas. Así que para hacerlas también empecé a pensar, hasta que llamé a unos proveedores míos que hacen los bordes de las piletas, y dije, los voy a invitar a almorzar, a ver si los convenzo que me hagan este trabajo. Ahí vinieron Jorge Echeverri y Gustavo López, sacamos fotos, dibujamos y demás, los llevé a almorzar. No solo hicieron las 8 casitas gratis, sino que además me pagaron el almuerzo, así que debo reconocer que estuvieron muy generosos. Y como ellos se fueron sumando el señor Toledo con los mármoles, cobrando lo mínimo indispensable, la mano de obra para los muchachos que trabajaban ahí, y empezamos a trabajar codo a codo, y algo muy significativo para mí y que quiero resaltar es que hicimos toda esta obra con los Verdejos sin firmar absolutamente ningún papel, simplemente como nos enseñaron en nuestras casas y en el colegio. Así que bueno, la fuente se llama el Cáliz de la Unidad. En un momento le íbamos a poner el Cáliz de la Unidad Argentina, pero nos pareció mejor el Cáliz de la Unidad porque es mucho más abarcativo, porque puede unir, además de la Argentina, puede unir familias, vecinos, compañeros de trabajo, etc. Así que bueno, agradecerle a toda la gente que durante la obra, que fue bastante extensa, pasó y nos alentó, y ya sobre el final la frase de siempre, ojalá que la cuiden, que a veces duele un poco. Para terminar, me gustaría que los lujanenses vivamos más esta plaza.
Yo creo que una de las dificultades que tenemos es que al estar cortada la calle San Martín para el tránsito, muchos doblan o doblamos en la calle Francia. Nos encantaría de lunes a viernes poder pasar frente a la Basílica, estacionar y estar acá. Creo que es un pedido que le hago al intendente Boto, a ver si eso se puede lograr, porque es maravillosa. Tuvimos el honor de trabajar acá y escuchar las campanadas y mirar la Basílica y no cansarnos nunca de mirar la Basílica. Quiero agradecer muchísimo a la familia Verdejo por su buena onda, por su buena predisposición, por su honestidad, por su transparencia, por su capacidad intelectual y por el corazón. Y un aplauso muy grande a los muchachos que trabajaron durante toda la obra. Así que bueno, esta maravillosa plaza tenemos que cuidarla y tenemos que vivirla. Así que viva la Plaza Belgrano, que viva el cáliz de la unidad, que viva Luján y que viva la patria. Los compañeros de Giramundo TV de Mendoza cubrieron una marcha que realizaran organizaciones sociales en reclamo para que la provincia, Mendoza, adhiera a la ley de barrios populares, una normativa que permitiría llegar con servicios básicos a barrios populares y también, entre otros beneficios, con la posibilidad de ampliaciones de vivienda. Derechos como una casa digna en este reclamo para que Mendoza adhiera a la ley de barrios populares. Hoy estamos acá en la legislatura reclamando la adhesión de la provincia a la Ley Nacional de Regulación Dominial e Integración Sociourbana de los Barrios Populares, una lucha que venimos llevando a cabo desde el 2018, que dio frutos con esa ley que permitió reconocer a los barrios populares de las distintas provincias y que permitió, entre otras cosas, la integración sociourbana de muchos barrios, que ha comenzado con distintas obras en distintas provincias. Hoy día estamos haciendo el reclamo para solicitar la adhesión de la provincia a esta ley, sobre todo porque hay vecinos y vecinas en barrios populares que no tienen servicios y demás, y necesitamos la integración sociourbana de los mismos. Insto a todos a sumarse a la lucha y a poder apoyar al reclamo que estamos haciendo. Queremos la ley como seres humanos, necesitamos nuestros derechos, es lo que estamos haciendo, por favor, por el agua, por la luz, por todo, apoyamos a la ley, por favor. Para los barrios. Mi nombre es Guido Peña, coordinador de la Corriente Clasista y Combativa en Mendoza, hoy presentes en la legislatura para exigir la adhesión a la Ley de Barrios Populares, que fue promovida en el gobierno del macrismo, el gobierno de Cambiemos, y que hoy, a cerca de 4 años de esa ley, el gobierno de la provincia de Mendoza no ha adherido. Una ley que posibilita que muchísimos barrios donde se viene trabajando en el acceso al agua potable, a la energía y a tener un techo digno, puedan seguir avanzando en un derecho que es la de un barrio con todos los servicios y con todas las garantías para la vida. En este día más que en especial estamos ayudando a los barrios populares, dando una idea, ¿no es cierto?, y una solución que tiene que salir de acá, desde la legislatura de la provincia de Mendoza, donde mucha gente, muchos barrios, muchas familias están acá incorporadas en la legislatura de la provincia de Mendoza. Desde la ciudad de Mendoza informó Eduardo Jiménez para Giramundo, la televisión comunitaria. Marcelo Rodríguez es un artista
que dirige el coro del Partido de la Costa, que pasa sus días en la ciudad de Mar de Ajó. Canal 4 de dicho lugar lo entrevistó para conocer a fondo su historia. Mi nombre es Marcelo Ariel Rodríguez, soy músico profesional, soy director del coro del Partido de la Costa, soy guitarrista de jazz, soy guitarrista en general, soy arreglador y estoy exactamente en mi estudio en la ciudad de Mar de Ajó, en el Partido de la Costa, República Argentina, lugar que elegí para vivir. Mis inicios en la música parte del hecho de pensar que escuché por primera vez un disco de un tal Oscar Alemán, un disco de vinilo, en un combinado Rancer que tenía mi tío. Y mi tío me dice, cuando yo le digo que me gustaría tocar como ese tipo, me dice, te va a costar bastante. Y me quedó con esas ganas de decirle, bueno, pero yo quiero tocar esa música por lo menos y dedicarme a lo que ellos parece ser los hace feliz. Me parece que a mí me haría feliz. Preferencias en el rock en los años 70 indudablemente, insisto, tiene que ver con la formación académica de uno. Era el rock sinfónico, por un lado, y sui generis, que sui generis tenía unas cadencias armónicas muy particulares que no eran propias del folk rock común y corriente,
entonces, bueno, me escuchaba mucho Yes, Jethro Tull, escuchaba Genesis, escuchaba un grupo italiano que se llamaba Premiata Forneria Marconi, escuchaba mucho Focus, o sea, todos grupos fundamentalmente de rock sinfónico. La primera vez del escenario fue de tal manera que, sí, incertidumbre, ansiedad, miedo o temor a lo desconocido. Y subí totalmente solo, con la guitarra criolla, a tocar dos piezas. Una era la samba de Vargas y la otra era Alicita, un valsecito, ¿no? Yo era ya estudiante, que tenía casi un año de tocar y todavía no cumplía los 9 años, todavía no los había cumplido. De tal susto y tal convulsión que uno tenía en el interior que terminé en cama. Después de tocar, terminé en cama con fiebre, una fiebre altísima, pero había algo en el escenario que me encantaba. Que me dio una cierta alegría, que me costó volver a encontrarla en muchas oportunidades, porque uno a veces comete el gravísimo error de pensar que el escenario es súper importante para la vida de uno, y en realidad la vida de uno como músico es mucho más importante abajo del escenario, y arriba del escenario nada más que es un momento, es efímero. ¿Cuál es el lugar ideal para hacer música? No hay lugar ideal. Hay lugares con acústica, hay lugares, pero yo he tocado en lugares arriba de una piragua, en el medio del río Paraná, tocando la guitarra, mirando el cielo y no sabiendo dónde iba la canoa. Éramos 3 arriba de la canoa y era un lugar maravilloso. Y he tocado lugares que literalmente son absolutamente preparados para tocar y no me ha traducido ni la mínima emoción. El lugar que te emociona, y en realidad la emoción nace de lo que vos haces, así que es la situación. El lugar es uno. Mi desembarco en la costa, año 2000, mediados del 2000. Buenos Aires muy convulsionada y yo no encontraba espacios de silencio. Y necesitaba espacios de silencio. Y lugares donde yo pudiera dominar el tiempo, donde el tiempo uno lo pudiera tener con uno. Y tenía familia, yo estaba con la que en ese entonces era mi mujer, y mis 2 hijas, una de 1 año y otra de 6 años, 7 prácticamente. Y buscar un lugar más tranquilo, fundamentalmente en ese origen algo más tranquilo, más natural, buscar una situación donde uno no tuviera que correr por todo, viajar para todo, donde todo estuviera un poco más cerca a vivir en paz. Encontrar. Siempre uno está buscando lugares donde originalmente el medio pueda transmitirle cierta paz. Y en realidad es uno que tiene que buscar la paz desde adentro hacia afuera. Y después todos los lugares pueden parecerte maravillosos, pero lo descubrís con la edad también, ¿no? Yo lo descubrí con la música de grande.
y me pareció maravilloso encontrar un lugar donde haya agua. O sea, uno puede tener no solamente el elemento aire, sino que podría tener la oportunidad de tener el agua, que es una referencia importantísima a nivel energético para todo aquel que busca cierta tranquilidad, ¿no? Y acá empecé a componer de nuevo, empecé a escuchar otra vez el silencio, empecé a tener una relación, si bien ya tenía una muy buena relación, siempre la tuve con mis hijas, empecé a tener una relación mucho más cercana con ellas y con el medio, tenía más tiempo, que era lo que venía a buscar. Sí, adolecía de muchísimas cosas, las extrañaba, hoy en día creo que a veces las extraño, pero hice una buena elección. La música representa en mi vida mi forma de vivir. Siempre digo, no hay que perder de vista que yo vivo de la música, con la música, pero nunca viviría para la música. No, porque la música no es más importante que las personas. Eso también lo sé porque lo vivo. Aquel que vive para la música se pierde de convivir con los demás y a mí no me importa. A mí me gusta convivir con los demás. Me hace rico en esencia, en vivencias y demás. Así que para mí la música representa, más allá de un medio de vida, una necesidad que es vivir de algo, porque de algo hay que vivir de la música, que es lo que más me gusta, más me motiva, más me emociona y de lo que más me preparé. Indudablemente soy un dichoso ser humano que vive de lo que le gusta y no hay muchos que lo pueden hacer. Así que puedo decir que me ha tocado una buena vida en suerte. Cambiamos de tema porque este 27 de octubre se cumplieron 12 años del fallecimiento del expresidente de la Nación, Néstor Carlos Kirchner. Desde ATE realizaron un homenaje al ex jefe de Estado y desde Urbana TV así lo reflejaron. Yo siempre y todos recordamos esa frase que dijo Néstor, que pronunció Néstor cuando asumía, esa de vengo a proponerles un sueño. El tema no es que vino a proponernos un sueño, el tema es que convirtió esos sueños en realidades, y el tema es que no nos llamó a soñar y a dormir, sino a despertarnos y a militar. Eso es, nos despertó proponiéndonos un sueño y dejamos de soñar solos y empezamos a transformar y a construir colectivamente. Bueno, Néstor para nosotros es la posibilidad de pensar un país con justicia social. Nos hizo volver a enamorarnos de la política, nos permitió poder encontrarnos como pueblo, nos generó instancias en donde pudimos abrazar a las madres de Plaza de Mayo, trabajó mucho por la igualdad, fue pionero en lo que fue el matrimonio igualitario, la recuperación del sistema previsional. No alcanza las palabras para describir los años de gestión y cómo se lo extraña. Bueno, primero para el pueblo, para los militantes, para la política como herramienta de transformación, Néstor fue fundamental porque logró que muchos volvamos a creer en la política.
una persona con convicciones, que cumplía con la palabra, que defendía los derechos de las y los trabajadoras, que nunca le dio la espalda al pueblo. Y en educación es fundamental. Lo primero que hizo con los pocos pesos que tenía el Tesoro es ir a pagarle a los maestros de Entre Ríos. El primer acto de gobierno, ley de financiamiento educativo, nueva ley nacional de educación y un gesto enorme de democracia, de un acto de reparación que implicó una enseñanza, un profundo acto pedagógico para las futuras generaciones, que es ordenarle bajar el cuadro de un genocida al jefe del ejército y decir en Naciones Unidas que éramos los hijos de las madres y de las abuelas. O sea que Néstor, eternamente agradecido. Mira, yo vine porque, entre otras cosas, hicimos el libro de Néstor. Y para mí Néstor me cambió la vida, como seguramente a millones de argentinos. Es una obligación estar hoy conmemorando un año más del fallecimiento de Néstor. Para mí como generación ha sido lo mejor. Él y Cristina fueron lo mejor que dio nuestra generación. Así que para mí es un gusto estar acá con los compañeros. Creo que la descripción es, nuestro pueblo tiene una esencia que es el peronismo, y hubo un nuevo sujeto político del cual se empezó a hablar y se empezaron a pintar las nuevas banderas, las nuevas remeras que es él, que es Néstor. Es la apropiación de la identidad de Néstor por parte de nuestro pueblo. Él sigue viviendo en los corazones de los argentinos. De los argentinos, de nuestro pueblo, de los trabajadores, de las trabajadoras, de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, de todos los que creemos en un país justo, una patria justa, libre y soberana. Axel, ¿qué significa Néstor para vos? Bueno, nada, un recuerdo imborrable, pero además prácticamente un programa político. Llegamos al final de una nueva edición del Noticiero Federal de CONTA, la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas, que nuclea a Barricada TV y Urbana TV de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a Proa Centro de Cura Brochero, Córdoba, a Giramundo TV de Mendoza, a Canal 4 de Mar de Ajó y a Pares TV. Cada fin de semana resumiendo lo más destacado de los últimos días desde el territorio y con la mirada de los medios populares y comunitarios. Gracias por estar ahí. Nos reencontramos el próximo fin de semana en una nueva edición del Noticiero Federal de CONTA.